Saludos a todos los seguidores, seguidoras del diario El Regional de Piura. Nuevamente juntos para comentar información del acontecer nacional. La situación de la inseguridad ciudadana sigue siendo la misma. Las extorsiones continúan y no solamente ello, se han incrementado. Y lo dice información oficial de la Policía Nacional del Perú. Juan José Santibáñez, el ministro del Interior, pidió, tras la declaratoria de emergencia en Lima y el Callao, pidió 2 meses para demostrar que su estrategia daría resultado. Han pasado los 2 meses y la situación es tan crítica como cuando se inició. Y existen razones lógicamente estructurales y otra de incapacidad del ministro para no adoptar las decisiones más adecuadas que permitan generar confianza en la población peruana. El ministro Juan José Santibáñez se le preguntó recientemente si estaría renunciando y él considera que viene logrando grandes cosas, lo que no es verdad. Las extorsiones, como manifestamos, se han incrementado y la labor de los sicarios se realiza con total impunidad, porque saben que muerte ocasionada por ellos no llevará al esclarecimiento de los hechos y quedará en esa nebulosa, quedará como un asesinato más sin responsable identificado. Un tema que es bastante preocupante y que compromete a la Policía Nacional del Perú. En Punto Final se difundió el último domingo un estudio donde se demuestra que aquellas armas que fueron utilizadas por delincuentes para cometer sus fechorías, sus crímenes, que son decomisadas por la Policía Nacional del Perú, de pronto se ha hecho el estudio de trazabilidad de varias de ellas, aparecen en nuevos crímenes. ¿Qué quiere decir esto? Que la Policía Nacional del Perú estaría facilitando las armas a estos delincuentes para que vuelvan a reincidir en actos delictivos. Tiene que investigarse y tiene que investigarse con seriedad porque este tipo de cosas no se deberían permitir, pero acontecen y suceden en una institución que es la responsable de garantizar la seguridad de peruanos y peruanas. El caso también del asesinato de Sheila Cóndor, ejecutado por un miembro de la Policía Nacional del Perú, es sospechoso. La madre concurrió a una comisaría a presentar denuncia por la desaparición de su hija y no le hicieron caso. Y al contrario, la amenazaron, la atemorizaron y buscaban hacerla desistir, que ya no busque a su hija, que le dieron un sinnúmero de razones. Si lo hubieran escuchado, por lo menos se hubiera evitado que la muerte de Sheila Cóndor ocurra. La madre tuvo que hacer sus propias acciones y demostrar a estos policías nacionales del Perú que no se necesita ser extremadamente formado para encontrar las pistas de un acto delincuencial como lo ha acontecido con Sheila Cóndor. Pero no solamente ello, los policías que intervienen a este sujeto y lo encuentran muerto, contaminan la escena del crimen y eso que conocen el protocolo cómo deberían actuar. Cuando encuentran a una persona muerta, lo primero que tiene que esperarse es la presencia de la Policía Nacional del Perú, la presencia del Ministerio Público para que autorice el levantamiento del cadáver. Pero a ellos les interesó en absoluto nada. Sin presencia del fiscal, procedieron a retirar del lugar el cuerpo de esta persona asesinada. La madre, tanto como el abogado de Sheila Cóndor, tienen duras sospechas contra estos policías que actuaron de esa manera. Pero la Policía Nacional es incompetente. O sea, de repente, cuando quiere, puede ser eficiente. Pero no encuentran a Vladimir Cerrón Rojas, el prófugo menos buscado del país. No lo encuentran, a pesar que es bastante ubicuo en las redes sociales. Sigue desaparecido.
y pasa el tiempo y pasa el tiempo, y él trata de recurrir a las instancias judiciales y de repente constitucionales para que le dejen sin efecto esta sentencia, porque ha sido un personaje muy dado a apoyar al fujimorismo. Por lo tanto, de repente tiene la esperanza que podrían ayudarlo en el Tribunal Constitucional. Veremos si sucede o no sucede, porque el tribunal ya ha dado muchas muestras de cómo resuelve cuando se trata de intereses del pacto mafioso. Y ahora se ha sumado otro prófugo que seguramente competirá con Vladimir Cerrón Rojas, que es Nicanor Boluarte Segarra, hermano de la presidenta de la República, quien debería cumplir 18 meses de prisión preventiva en tanto se realizan las investigaciones de los Guayquis en la sombra. ¿Qué es lo que hacía Nicolás Boluarte en el gobierno? Se encargaba de gestionar el nombramiento de prefectos y otras autoridades políticas con la firma de Dina Boluarte. Esto ha quedado demostrado ya en el proceso, en la carpeta fiscal que determinó la prisión preventiva. Cuando él se dio cuenta que el juez Richard Concepción Carguancho iba a dictar prisión preventiva, desapareció. En las primeras audiencias estuvo presente. En aquella, cuando se inició la lectura de la resolución respectiva, simple y llanamente desapareció. Por lo tanto, la inseguridad ciudadana sigue siendo uno de los problemas centrales del país y además uno de los asuntos que justifican las protestas nacionales que ya se realizaron en una primera oportunidad, en una segunda, en una tercera, incluso coincidiendo con la APEC y contra la negativa del gobierno porque creían que se iba a manchar la imagen del país, cuando sabemos perfectamente que quienes manchan la imagen del país es el Congreso, quienes manchan la imagen del país están en el Ejecutivo y sobre todo la presidenta de la República, Dina Boluarte Segarra. El gobierno es un gobierno sin legitimidad. Vamos a ver luego la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, qué es lo que dice, y ha pasado ya el foro APEC, que según Gustavo Adriancén habría que esperarse porque es el punto de quiebre. No es el punto de quiebre, existe mediocridad en Dina Boluarte, mediocridad en todo el gabinete que la acompaña y existe una percepción en contra del Congreso de la República que también se refleja en las encuestas. Los transportistas nuevamente han anunciado una convocatoria a un paro nacional por las mismas razones, porque simple y llanamente no han sido escuchados. Ellos piden una lucha frontal contra los extorsionadores y las extorsiones han crecido. Piden una lucha contra los sicarios y la acción de los sicarios continúa. Luego piden que el Congreso de la República deje sin efecto una ley que promueve el crimen organizado y que recompone la estructura jurídica beneficiando a favor de estos delincuentes. Tampoco se ha hecho en absoluto nada. Enarbolando estas banderas y sumando otras, estarán convocando a un nuevo paro nacional que lo estarán ratificando el próximo 27 de noviembre. Se sabrá exactamente cuándo se realiza esta medida de fuerza, si el 10, el 11 o el 12 de diciembre. Pero no solamente protestan los transportistas y la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas salen a las calles de Lima y de otras ciudades a cautelar el orden interno. Los mineros protestan, los mineros informales están pidiendo la ampliación de la norma que les permite formalizarse. Pero a ellos no les pasa nada y protestan todos los días y frente al Congreso de la República. Y al contrario, o sea, se les facilita que puedan protestar. La situación es totalmente diferente a cómo sucede cuando protestan el gremio de transportistas, los emprendedores y la sociedad civil en su conjunto. Pero obviamente la sociedad civil está despertando y en cualquier instante esto explosiona mucho más y termina con Dina Boluarte, aunque ella ha ratificado que seguirá en el cargo hasta el mes de julio del año 2026. El Congreso tiene de rehén a Dina Boluarte, lo hemos dicho siempre, la tiene de rehén, pues es una persona que se supone llegó en
el movimiento Perú Libre, en el partido político Perú Libre, sucedió a Pedro Castillo, pero ella, en lugar de aplicar una gestión adecuada a los planteamientos que hicieron en campaña, prefirió aliarse con el fujimorismo, con Avanza País, con Renovación Popular. Perú Libre se inclinó a favor del fujimorismo y formaron el fujicerronismo, que es la organización o el compacto que ha destruido prácticamente la Constitución y la institucionalidad en nuestro país. Y bastaría ver qué es lo que sucede con las interpelaciones que promueve el Congreso de la República, donde prácticamente es una graciosidad. Lo hacen simple y llanamente para asemejar o para aparentar que son oposición cuando no son oposición. En estos momentos Dina Boluarte depende del fujimorismo, de Avanza País, de Perú Libre, de Alianza para el Progreso y hasta de una parte de Acción Popular. César Hildebrand utiliza a veces frases realmente profundas y ha manifestado que Dina Boluarte no tiene otra cosa que cometer estupideces. Y en realidad son estupideces lo que manifiesta, lo que dice, porque no tiene formación política y tampoco tiene las capacidades para ser un estadista. Y habría que compararla con algunos presidentes de Sudamérica, por ejemplo, con el del Ecuador, ¿no?, que es bastante joven, con el de Chile y con el del Brasil, en fin, o sea, se le podría comparar y la señora es solamente una buena señora, pero no tiene mucho más. ¿Qué es lo que ella dijo, por ejemplo, cuando se hablaba de la vacancia de Pedro Castillo? Ahora se habla que se debe de garantizar el mandato de un presidente de la República. Claro, pero no se decía lo mismo cuando estaba Pedro Castillo. Ahora que la señora es muy obediente al pacto mafioso, se deben de cautelar los 5 años que dura un mandato, que dura un periodo de gobierno. No sucedió lo mismo con su predecesor. La sucesora tiene mucho más suerte que Pedro Castillo, quien será sometido a juicio por el intento de golpe de Estado, ¿no?, que fue también una tontería. Ella dijo que renunciaría al cargo. Nos preguntamos, ¿renunció al cargo? No, aprovechó muy oronda su presencia, su convocatoria al Congreso de la República, recibió la banda y listo, y dijo: aquí nos vamos hasta el año 2026 y lo está cumpliendo. Hubo por ahí algunos conatos de querer adelantar las elecciones, pero fueron simple y llanamente mentiras, estrategias para engañar a una población que protestó. Luego se le descubrió que había recibido joyas y bastante caras por parte de Wilfredo Oscorima. Esto es bastante conocido. Después de decir que todo lo que ella portaba había sido el fruto de su trabajo, el fruto de su esfuerzo, resultó que tuvo que aceptar la realidad, que ese reloj que portaba valía más de $20,000, que en otro momento portaba otro que tenía un valor similar, y ella no habría tenido nunca, o sea, esos recursos para comprarse unas joyas de ese costo. Tuvo que reconocer que le prestaron los relojes Rolex. Fue un caso bastante significativo y que incluso acaba de salir un libro donde el autor de la investigación detalla de manera bastante prolija qué es lo que hizo para descubrir la realidad en el caso de las joyas que fueron dadas a Dina Boluarte por Wilfredo Oscorima. Ha reiterado en varias oportunidades que ella no sabe mentir. En el caso del cofre, por ejemplo, existen diversas versiones. Ha preferido mantenerse callada para no dar mayor información que permita descubrir qué es lo que realmente sucedió con el cofre, un vehículo oficial encontrado en el sur, o sea, de Lima, y que debería ser utilizada por Dina Boluarte porque
para eso, o sea, existen estos vehículos, pero parece ser que fue utilizado para que escape Vladimir Cerrón del lugar donde había sido ubicado por la Policía Nacional del Perú. Yo no miento, pero sí mintió en el caso de los relojes de manera, o sea, pública. Esta presidenta no es corrupta, dicen, vamos a escuchar luego en la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos qué es lo que dice la población. Y cuando se presentaron los incendios forestales, un ciudadano muy preocupado por su territorio frente a los incendios forestales tuvo que llorar clamando que el Poder Ejecutivo intervenga frente a este desastre. Ella llegó a la zona y le increpó el joven comunicador que habían sido necesarias sus lágrimas para que ella se apersone a este lugar. Y ella respondió de la manera más grotesca: no me interesan tus lágrimas. Demuestra también el nivel de indolencia de esta persona. Y la última, que es una estupidez, como dice César Hildebrand, dice que las mujeres con 10 soles hacen maravillas, ¿no? Y cocinan hasta caviar. Han sido bastante comentadas, han generado bastantes memes por el nivel de estupidización de lo que manifiesta, de lo que expresa Dina Boluarte. Hasta con 10 solcitos hacemos sopa, segundo y hasta postrecito, ¿cierto? Nos las inventamos. Así somos las mujeres. El Instituto de Estudios Peruanos, en su última encuesta del mes de noviembre del año 2024, pregunta el nivel de aprobación de Dina Ercilia Boluarte Segarra. Y quienes la aprueban es solamente el 5%. Si consideramos que el margen de error es el 2,8%, evidentemente casi nadie la apoya a esta señora. Y esta encuesta ha sido realizada después del foro APEC, ¿no? Gustavo Adrianzen manifestaba de que el foro APEC ha sido significativo, va a ser un punto de quiebre, que la mandataria va a comenzar a ser reconocida, pero no, pues estos son los guarismos aplicables a Dina Boluarte. ¿Cuánto o qué porcentaje la desaprueba? El 91%. Desaprueba a Dina Boluarte. Preguntan también por el gobierno, es decir, por sus ministros. Entonces dicen que es un gobierno bueno, el 2%. El 2% dice que es un gobierno bueno. Ni bueno ni malo, el 15%. Malo, el 36%. Y muy malo, el gobierno de Dina Boluarte, según el Instituto de Estudios Peruanos, el 44%. Gustavo Adrianzen debe estar rascándose la cabeza al conocer de estos guarismos. Hablan mucho de la economía y dice que somos el país de las maravillas. ¿Estamos mejor? La población dice el 1%, que estamos mejor. Igual que antes, el 8%. Y peor, en economía, el 90%. Encuesta del Instituto de Estudios Peruanos. En la situación política, ¿estamos mejor? El 2%. Igual el 18% y peor en lo político el 80%. También se hace una pregunta sobre seguridad ciudadana. ¿Estamos mejor? El 1%. Juan José Santibáñez debería irse. El 1% cree que estamos mejor en seguridad ciudadana. Igual el 8% y peor el 90%. Porcentajes más que significativos para que se adopten decisiones, para que este gobierno, tanto como su Congreso, se vayan. Pero también se pregunta sobre corrupción, es lo que estamos manifestando. Ha aumentado el 82%. Por lo tanto, Dina Boluarte puede juramentar a sus ministros como desee. Pedirles que no van a cometer actos de corrupción. La población cree que la corrupción ha aumentado un 82%.
se mantiene igual 17% y ha disminuido el 2%. También se pregunta sobre el Congreso, y en el caso del Congreso lo aprueba el 6%, un puntito más según el Instituto de Estudios Peruanos, porque hay otras encuestadoras que tienen otros guarismos, ¿no? O otros porcentajes. El 6%. Lo desaprueba el 90%. Y no sabe, no opina el 4%. Esto referido al Congreso de la República. Pero también se ha preguntado sobre las protestas. En algún momento se dijo que los que iban a protestar serían traidores a la patria. No, estaban ejerciendo su legítimo derecho a la protesta, a hacerse sentir, a reclamar sobre asuntos que les vienen perjudicando. No estaban traicionando al país, al contrario, venían defendiendo a los peruanos, peruanas que son afectados por este flagelo, la inseguridad ciudadana. Entonces, respecto a la protesta, se pregunta si participó el 17% y no participó el 83%. Aquí hay una realidad. Yo puedo estar de acuerdo con una protesta nacional, pero no participo. Soy indiferente, soy conformista. Y los que no han participado es el 83%. Ahora, ¿cuántos se identificaron con este paro? Organizado por Julio Campos, por Walter Carrera, por Palomino y otros, que con todo coraje salieron adelante a exponer cuáles eran sus reclamos, cuáles eran sus requerimientos. Entonces, ¿cuántos se identificaron? El 46%. En algo, el 24%. Poco, el 16%. Nada, el 11%. No sabe, el 4%. Esa es la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos que nos dice que Dina Boluarte sigue en el suelo. Quizás si le quitamos el margen de error en el subsuelo, y el Congreso de la República va por ese camino. Existen algunos temas polémicos, por ejemplo, el nombramiento de docentes. Se habla que aquellos que no calificaron en los exámenes de la carrera pública magisterial estarían siendo nombrados. La población se opone, sobre todo exigiendo que la educación sea uno de los parámetros que por lo menos se ejercite de mejor manera para calificar mejor a los peruanos, peruanas de las nuevas generaciones. Se ha aprobado un proyecto de la ley de la unión civil. Perú es el país más retrasado en derechos para estas comunidades. En Argentina, por ejemplo, existe el matrimonio igualitario. En España existe el matrimonio igualitario, por mencionar dos países, ¿no? Pero existen, o sea, muchos más. Acá en el caso peruano, hablar de matrimonio igualitario es blasfemar, ¿no? Es blasfemar y la población se muestra en total disconformidad. Pero en todo caso, Cavero, que es uno de los propulsores de esta medida, está proponiendo la ley de unión civil, que permite el reconocimiento de derechos, o sea, civiles a parejas que se constituyen bajo dicho régimen. Se conoce incluso algunos casos donde alguien mantuvo una relación permanente con otra persona, falleció uno de ellos y luego la familia no le reconoció ningún tipo de derechos a la pareja, ¿no? Y de estos casos hay un sinnúmero y por lo menos la ley de unión civil permitirá proteger la sociedad de gananciales que obtengan estas parejas, ¿no? Del mismo sexo, hombre, hombre, mujer, mujer. Pero es polémico, por ahí observamos a algún pastor jalándose los pelos creyendo que se acabe el mundo, ¿no? Luego se ha decidido que Harvey Colchado no es culpable de aquello que se le manifestaba. Se pregunta si regresará al puesto de la DIVIA que antes ejercitaba. Hasta ahora no existe solución. Es un tema que se mantiene, o sea, polémico. Y el Congreso sigue destruyendo la institucionalidad. El Congreso sigue destruyendo la institucionalidad. Por ejemplo, se pretende seguir modificando la Constitución Política del Perú. Tanto defendían a la Constitución Política de 1993 que ahora es un retazo. Ahora no se sabe qué es.
porque para acomodar a sus intereses no les interesa a los congresistas variar el sentido y la lógica que tenía la Constitución Política de 1993, que en algunos aspectos fue muy, positiva. Se pretende, por ejemplo, después de haber intentado desaforar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, y ahora incluso con nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia elegida o conformada sin ningún tipo de transparencia, pero pese a ello pretenden desaparecer a la Junta Nacional de Justicia y formar la Escuela Nacional de la Magistratura. Por lo tanto, esto implica también modificación de la Constitución Política del Perú. Es decir, estos congresistas seguirán modificando la Constitución hasta que se vaya. Por ejemplo, ahora se habla de algunas reformas y que el Congreso debería liderar esas reformas. Este Congreso en absoluto no es garantía de nada. Es un Congreso totalmente infestado por organizaciones que caminan al margen de la normalidad. Se ha impulsado un procedimiento para que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones no sea el representante del Poder Judicial. Al contrario, los que conforman el Jurado Nacional de Elecciones deberían entre ellos elegir al presidente para un periodo de 2 años. Esto está en proceso, ¿no? Y en esta norma también, se busca que no sea la Junta Nacional de Justicia y menos la Escuela Nacional de la Magistratura los que elijan al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. No, que sea el futuro Senado. Es decir, los mismos, aquellos que participan en un proceso eleccionario que corresponde al Jurado Nacional de Elecciones proclamarlos, serán elegidos por el Senado. Es decir, se está politizando esta decisión. Ya lo hemos manifestado en una oportunidad. Un sistema bastante bueno, pese a que fue aprobado en una dictadura, fue el sistema electoral. El sistema electoral estableció el Jurado Nacional de Elecciones para administrar justicia electoral, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que era la que se encargaba de realizar todo el proceso electoral, y cuando ya estaba listo el resultado lo pasaba al Jurado Nacional de Elecciones para que resuelva impugnaciones o para que proclame a los ganadores. Y el Registro de Identificación y Estado Civil, que es el que se encarga de llevar el padrón electoral. Y eran totalmente independientes en sus funciones y autónomos en sus competencias, aunque se relacionaban por afinidad. El Congreso de la República sigue dominando el Tribunal Constitucional. 4 votos le fueron indiferentes a uno de sus reclamos y por eso vienen impulsando destituir a estos 4 integrantes del Tribunal Constitucional. Por lo menos parece ser de que están actuando con mayor objetividad. Seguramente han manifestado, está bien que en una oportunidad valide, tus propuestas totalmente inconstitucionales, pero no siempre, ¿no? Al final son profesionales que cuidan mucho su prestigio y ojalá que el prestigio prime a las imposiciones autoritarias del Congreso de la República. Defensoría, ni qué hablar, ¿no? Defensoría es totalmente dependiente del Congreso de la República y el Poder Ejecutivo es una adenda de este poder mafioso, ¿no? Está capturado, Dina Boluarte está de rehén de este Congreso que es manejado por el fujimorismo, ¿no? Y lo hemos visto, y también, por Perú Libre y por Alianza para el Progreso. Y no hay forma por el momento de salir porque tienen una mayoría que hace y deshace en el Congreso de la República. Se ha otorgado también, por ejemplo, facultades para que la Policía Nacional del Perú realice las investigaciones preliminares en contra de la Constitución Política del Perú. La Constitución dice que el titular de la acción penal es el Ministerio Público y por ahí han sacado algunas interpretaciones
tratando de otorgarle esta competencia al Poder Ejecutivo. Pero ¿qué es lo que sucede? El Ministerio Público es un ente independiente y autónomo, en tanto que si la Policía Nacional del Perú realiza investigaciones preliminares, la Policía Nacional del Perú depende del Ejecutivo y el ministro del Interior hemos visto cómo se entromete en aquellas acciones que son bastante complejas, pero que se adecúen a los intereses del Poder Ejecutivo. Una frase de Lucas Gersi. Lucas Gersi es un joven de derecha, ha defendido la Constitución, no creo que defienda todos estos cambios constitucionales habidos, pero recientemente tuvo una frase que sintetiza lo que será Dina Boluarte en el futuro. Dice Lucas Gersi, Dina Boluarte saldrá de Palacio de Gobierno directamente para ir a la cárcel. Y tiene sus fundamentos y tiene sus argumentos. Esta señora va a pasar, yo creo, muy rápidamente del palacio a la prisión. Muy bien, amigos, amigas, gracias por habernos escuchado. Estaremos en otra oportunidad conversando nuevamente sobre estos temas y comentando informaciones que son de interés general. Gracias y hasta pronto.